Bienvenido, bienvenido a la sesión de hoy. Listo, doctor Rey, inicia. Gracias. Bien, gracias. Buenas noches con todos nuevamente. Nuevamente el agradecimiento a Henry Ventura por permitirme dirigirme a ustedes y a ustedes también por escucharme en esta oportunidad, en esta noche de viernes, para tocar nuevamente una parte introductoria de nuestro curso de Derecho Penal, parte general. El día lunes, haciendo un recordatorio breve nada más, el día lunes eh, tocamos el tema del derecho penal como una forma de control social, un control social duro, un control social formal que busca endurecer la conducta de las personas, pero este control social tendría que estar legitimado. Este derecho penal era, como dijimos en la sesión del día lunes, una manifestación de un supuesto derecho penal subjetivo del Estado, ¿no? Un derecho penal subjetivo, una potestad punitiva para castigar por parte del Estado, y este poder tenía que legitimarse. Tenía que legitimarse en función de fines. Dijimos, recuerdan ustedes en la sesión anterior, en función de los fines que debe cumplir el derecho penal. Un, eh, sí, a ver, uno de estos fines era justamente la protección de derechos fundamentales de las personas, ¿no? Quedó claro que además de la finalidad preventiva utilitaria del derecho penal, en José, contraposición, José. Por favor, su audio, por favor, doctores, su audio, por favor, gracias. Doctor Pedro. gracias. Eh, Dijimos que además de la finalidad preventiva o utilitaria del derecho penal de la pena, es decir, como una función de prevención para prevenir no solamente que el mismo sujeto eh, individualizado vuelva a cometer otro tipo de delitos y a la sociedad para que también no vuelva a cometer o no cometa delitos. Dijimos también que el derecho penal también se legitima mediante una protección de derechos fundamentales, es decir, finalidad preventiva por un lado y utilitaria del derecho penal y de la pena, y además forma parte de la finalidad del derecho penal la protección de derechos fundamentales del imputado, del individuo, ¿no? Eso se dijo en la sesión del día lunes. Es lo más importante que podemos rescatar de nuestro derecho penal. En la sesión del día miércoles ya fuimos un poco más abstractos y desarrollamos las teorías, hasta cuatro teorías que explican, ¿no?, cómo se desarrolla la teoría del delito, la teoría del derecho penal y del delito. Hemos dicho que gracias a la dogmática jurídico-penal alemana, que parte incluso del siglo XVIII hasta la actualidad, casi poco más de 200 años es que se ha desarrollado esta teoría del delito como conducta humana, conducta o comportamiento humano típico, antijurídico y culpable. Eso lo dijimos en la sesión del miércoles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se llega a raíz de la dogmática jurídico-penal alemana, cómo se llega a esta teoría tripartita del delito? Tripartita del delito como conducta típica, antijurídica y culpable, siendo la conducta la base del sistema, pero que no la integra, sino que la integra la tipicidad, una cualidad de la conducta, la antijuridicidad, que es un adjetivo de la conducta, y finalmente un reproche al individuo que forma parte de la culpabilidad, que es básicamente el reproche al individuo. Entonces, esta teoría tripartita del delito surge a raíz, pues repito, de la dogmática, de los estudios de la dogmática jurídico-penal alemana. También dijimos en la sesión anterior de que primero había surgido en la historia a partir del siglo XVIII, no sé si recuerdan ustedes, la culpabilidad como un reproche al individuo, ¿no? La culpabilidad subjetiva y la antijuricidad objetiva, es decir, la culpabilidad como un reproche a la conducta, como un mal que el sujeto debe recibir como la pena, ¿no? Por el mal cometido, por la dañosidad social cometida. Entonces, la culpabilidad como un reproche surge primero en la teoría del delito, inicialmente en el siglo XVIII. A partir de ahí, con autores como von List y Belling, perdón, Belling, se escribe Belling, von List y Belling, ellos hacen la distinción entre culpabilidad, reproche al individuo como un aspecto independiente de lo que es el delito como conducta contraria a derecho, es decir, diferencian la culpabilidad de la antijuridicidad. Entonces, a partir de ahí ya se diferencia la culpabilidad como un reproche al individuo y la antijuridicidad, que es justamente lo contrario al derecho, ¿no? Pero quedó
algo flotando, ¿verdad? O sea, faltaba la Ok, tipicidad. O sea, es decir, no cualquier conducta era contraria al derecho y a la vez era delito. O sea, no toda conducta contraria al derecho necesariamente va a ser una conducta delictiva. Y a partir de ahí surge Ernest Billing. Ernest Billing, dijimos, establece, integra a la teoría del delito, a la teoría del delito, el concepto de tipo y tipicidad, ¿no? En la sesión anterior justo me habían preguntado cuál era la diferencia entre tipo y tipicidad. Bueno, tipo es una construcción abstracta, un concepto abstracto que establece una conducta prohibida, una conducta que está en un código penal, ¿no? Y la tipicidad es la cualidad que tiene esa conducta humana voluntaria de encuadrar en un tipo penal. Por tanto, a partir de esa introducción del concepto de tipo y tipicidad con Ernest Belling, es que ya se forma la teoría tripartita del delito, pero una teoría tripartita en términos, digamos, del causalismo naturalista, en términos causalistas, perdón, términos propiamente causalistas. Es decir, la teoría tripartita surge a raíz, o teoría List-Belling, también llamada, surge justamente con estos dos autores y dentro del contexto del causalismo, la corriente causalista en el derecho penal. También en la sesión del miércoles, y quedó para continuar digamos, a desarrollar las ideas principales de esta corriente del derecho penal que se conoce como el funcionalismo extremo de Gunther Jacobs. Empezamos con un estudio del causalismo, entendiendo que la conducta era una conducta, digamos, ontológica, una conducta física. La acción tenía elementos puramente descriptivos, era una conducta física, es como las leyes de las ciencias naturales aplicadas al derecho, a una ciencia normativa, aplicadas al derecho. De suerte que para la corriente causalista, la conducta era simplemente una enervación muscular, un movimiento corporal que se puede observar, observable, perceptible por los sentidos. Esa era la conducta, el delito, según las concepciones causalistas, ¿no? Y si estamos diciendo que ok, el filósofo. causalismo acoge las leyes y los principios de las ciencias digamos, de las ciencias de la naturaleza, y una de las leyes de las ciencias de la naturaleza es la ley de la Cuidado su pie. causa-efecto, o la ley, digamos, del causa-efecto, ¿no? Una conducta acarrea un resultado, o la ley de la equivalencia de condiciones, que va al infinito. Entonces, cualquier cosa podría ser delito. Cualquier cosa podría ser delito para el causalismo naturalista y para el causalismo valorativo. El causalismo valorativo, también lo dijimos en la sesión del miércoles, era básicamente una corriente causalista. Para el causalismo valorativo, el delito seguía siendo un comportamiento humano ontológicamente hablando, o sea, con elementos descriptivos. Ahí no había nada normativo ahí, era simplemente un hecho, una conducta era un comportamiento humano perceptible por los sentidos, eh, movimientos, un comportamiento físico, pero con criterios o con elementos de valoración. Ya la valoración que trae con las concepciones causalistas ¿no? Integran toda la teoría del delito, ¿no? Desde la tipicidad hasta la culpabilidad, ¿no? Y a partir de ahí surge el finalismo, ¿no? Si el causalismo, si la característica, doctores, más importante, y esto lo vamos a recordar del causalismo, era que el dolo y la culpa, que actualmente se estudian en la tipicidad se estudia el dolo y culpa, eso lo sabemos, el dolo, directo, indirecto, eventual, y la culpa, consciente e inconsciente, actualmente se estudian al nivel de la tipicidad. ese, ese desarrollo dogmático ha sido gracias al finalismo, porque para el causalismo el dolo y la culpa formaban parte de la culpabilidad. Para el causalismo, todo lo subjetivo, todo lo psíquico subjetivo de la conducta delictiva se estudiaba en el nivel de la culpabilidad, y la parte objetiva de la conducta se estudiaba en el nivel de la tipicidad y la antijuridicidad. Esa es la característica fundamental del causalismo. A partir del finalismo se extrae el estudio del dolo y de la culpa, pasa desde del ámbito de la culpabilidad al ámbito de la tipicidad. Entonces, a partir de ahí se entiende que la tipicidad
tipicidad objetiva y también subjetiva, entendiendo que en la tipicidad subjetiva se estudia también el conocimiento de la gente, de los elementos, que conducta está realizando los elementos de un tipo objetivo y también la voluntad, o sea, el conocimiento y voluntad, el saber y el querer realizar esa conducta delictiva. Dolo y culpa se estudian, por tanto, a partir del finalismo a nivel de la tipicidad, ¿no? Y queda ya para la culpabilidad solamente este elemento que es conocimiento de la conducta, de que la conducta es prohibida, ¿no? Una cosa es, doctores, una conducta dolosa y culposa y otra cosa es conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, ¿no? Una tiene que ver con, por ejemplo, con el error de tipo y la otra tiene que ver con el error de prohibición, ¿no? Unas distintas son conocimiento de que una conducta es contraria a derecho delictiva y otra distinta es conocimiento de que mi conducta está realizando los elementos del tipo objetivo de un delito concreto, ¿no? Una cosa es actuar con doble y culpa y otra cosa es actuar con conocimiento o desconocimiento de que la conducta que estoy realizando es contraria al derecho. Por tanto, para el finalismo, pasamos a estudiar pues doble culpa a nivel de la tipicidad, ¿no? Sin embargo, la conducta seguía siendo ontológica para el finalismo, ¿no? La conducta seguía siendo inervación muscular, movimiento corporal perceptible por los sentidos, pero dirigida por un fin. La conducta voluntaria que antes se entendía según la concepción del causalismo naturalista y causalismo valorativo, con decir acción es una conducta humana voluntaria, a nivel del finalismo, conducta humana voluntaria, esa voluntad ya tiene un contenido final, es decir, un comportamiento, una acción desarrollada por un individuo es una acción dirigida a un fin, a un destino determinado. Esa es la concepción de la acción según el finalismo. Sin embargo, eh, esta concepción entra en contradicción con los delitos culposos, porque en delito culposo no se podría decir que el sujeto que comete un delito culposo haya tenido la finalidad de causar justamente ese daño por su culpa, ¿no? Por infraccionar deberes de cuidado. Entonces, nuevamente ahí, en el finalismo, se choca mucho con la concepción de los delitos culposos y también con los delitos de omisión, porque si estamos manteniéndonos en el concepto de delito como una inervación muscular, comportamiento físico perceptible por los sentidos, no se entendería dónde está o cómo se puede percibir un comportamiento de esa naturaleza en los delitos omisivos, en los delitos de omisión, en los delitos de omisión en donde no hay un comportamiento observable y sin embargo hay delito, porque así lo establece el Código Penal. Entonces tendría que haber otra fundamentación, ¿no? Tiene que haber otro desarrollo doctrinal. Y a partir de ahí surgen las teorías del funcionalismo, en el sentido de que para la corriente funcionalista, el delito ya no solamente es una conducta ontológica, una conducta perceptible por los sentidos, una conducta que se puede explicar mediante términos causalistas, sino también a partir de términos jurídicos. A partir de términos jurídicos. Y dijimos que existían dos corrientes, ¿no? Un funcionalismo moderado y un funcionalismo extremo. Y el funcionalismo moderado, su mayor exponente era Klaus Roxin, en el sentido de que el derecho penal es básicamente un derecho de política criminal, ¿no? En el sentido de que correspondía al legislador penal establecer qué conductas eran delictivas en función de criterios de política criminal, legalidad, de principios o criterios, por ejemplo, de protección de bienes jurídicos, ¿no? El legislador decidía qué bienes jurídicos proteger y a partir de qué conducta se puede proteger ese determinado bien jurídico, ¿no? Por tanto, el derecho penal era un derecho del legislador, ¿no? Estrictamente ceñido a intereses político-criminales. Intereses político-criminales, básicamente, digamos, de coyuntura, ¿verdad? De coyuntura. A ver, recuerdan también que con Klaus Roxin se dijo de que a partir de Klaus Roxin el criterio para establecer si una conducta era delictiva no, ya no tenía mucho que ver con el causalismo, sino también con criterios jurídicos, como por ejemplo la teoría del riesgo. Una conducta delictiva cuando una conducta, a pesar de ser riesgosa, supera el margen de lo que la ley establece como una conducta permitida. Por ejemplo, en tráfico rodado y tráfico viario, ¿no? Es a partir del Klaus Roxini con el funcionalismo moderado en que se utilizan criterios ya estrictamente jurídicos,
estrictamente jurídicos y por tanto normativos para establecer, para definir una conducta no solamente con elementos descriptivos, ¿no? Como antes lo habían hecho las corrientes causalistas y las corrientes finalistas, sino a partir de criterios jurídicos. Y como ustedes lo saben perfectamente bien, de un tiempo a esta parte, a partir del siglo XXI, se define básicamente un delito como una conducta riesgosa. Esa definición reiterada y constante que hacemos los abogados, los tribunales, sobre que un delito es una conducta riesgosa, términos como riesgo permitido, riesgo prohibido, son criterios jurídicos, criterios normativos que surgen justamente a partir de esa concepción funcionalista moderada, ¿no? En el sentido de integrar, utilizar criterios jurídicos para definir un delito, ¿no? Y también dijimos que además del funcionalismo moderado representado por Klaus Roxin con una concepción del derecho penal como un derecho estrictamente de política criminal, un derecho penal que lo define el legislador, es un derecho donde prima el legislador, ¿no? Claro que con un derecho penal estrictamente basado en una política criminal del legislador para combatir la criminalidad, pero autolimitado por principios de protección de derechos fundamentales del imputado, ¿no? ¿No? Como una dogmática penal integrada a esta concepción de política criminal, eso se dijo, ¿no? Y finalmente el funcionalismo extremo representado por Gunther Jacobs. Y ahí nos quedamos. Y a partir de ahí vamos a continuar ya rápidamente con la exposición y la culminación de esta parte del derecho penal introductorio, ¿no? Con Gunther Jacobs, que representa un funcionalismo extremo, sostiene que el delito, que las diferentes categorías del delito deben observarse de acuerdo a su funcionalidad para el sistema social de convivencia. En estricto, Gunther Jacobs considera que el delito es un comportamiento que evidencia una voluntad interna del delincuente de comunicación. Con el delito, el delincuente comunica a la sociedad que no se va a gobernar por las normas de conducta que gobiernan a todos, ¿no? El delito es una comunicación del delincuente disidente, ¿no? Es una comunicación que está atentando no contra bienes jurídicos, porque para Gunther Jacobs el delito llega tarde para proteger la vida o el patrimonio, llega muy tarde. El patrimonio, la vida, la integridad física ya están mermadas con la comisión del hecho delictivo, como un delito de sangre, no. El derecho penal busca proteger, en este caso, las expectativas normativas, es decir, normas sociales. Por eso es que se le conoce como un funcionalismo extremo, porque el derecho penal busca proteger normas sociales, normas de convivencia social, expectativas normativas, llámenlo como ustedes quieran. Lo cierto es que para el funcionalismo extremo de Gunther Jacobs, el derecho penal busca proteger eminentemente estas expectativas normativas, ¿no? Y si el delito es una comunicación del delincuente de que en el sentido de que el delincuente está comunicando que él no se va con el delito, no se va a gobernar por las normas que gobiernan al resto. La aplicación de la pena al delincuente no busca prevenir futuras afectaciones a bienes jurídicos, no, porque el bien jurídico, repito, ya está mermado. La aplicación de la pena y del derecho penal para Gunther Jacobs es el restablecimiento, es la afirmación del derecho, la afirmación de esas expectativas normativas que han sido afectadas por la conducta disidente del delincuente. En estricto, esta es la concepción de Gunther Jacobs, ¿no? Una concepción bastante normativa, bastante funcionalista, atendiendo a que el derecho penal busca proteger el sistema social de convivencia, normas sociales de convivencia, expectativas normativas de la sociedad, y no busca proteger bienes jurídicos, ¿no? Porque el bien jurídico, repito, ya fue atacado con la conducta delictiva. Esa es más, en esencia, la concepción funcionalista extrema de Gunther Jacobs. Su postura sigue la teoría de la construcción de los conceptos del neokantiano Lask, combatido por Belsen. Dice acá su posición de Gunther Jacobs es más radical que la de Roxin, pues propugna una normativización de toda la dogmática jurídico-penal, ¿no? Se basa en la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Claro, es evidente porque si estamos hablando que un derecho penal un derecho penal o la aplicación de la pena busca restablecer las expectativas normativas que han sido afectadas por la conducta disidente del delincuente, entonces lo que acá subyace la teoría de Gunther Jacobs es una teoría de los sistemas sociales, de las normas sociales que justamente que cohesionan una determinada comunidad,
¿no? El derecho penal, por tanto, se dirige a restablecer en el plano de la comunicación la vigencia perturbadora de la norma cada vez que se produce un delito. Y hemos dicho hace un momento, ¿no? El delito es una comunicación del delincuente dirigido a la colectividad indicando que él no va a respetar las normas que lo respetan todos, ¿no? Y la aplicación de la pena, en ese caso en concreto, busca o tiene por finalidad en estricto restablecer ese plano de eh, esa expectativa que tienen todos, restablecer el ordenamiento jurídico social, las normas de convivencia, ¿no? La sociedad, por tanto, para Gunther Jacobs es una construcción de un contexto de comunicación y su identidad se determina por reglas de configuración, es decir, por normas y no por estados o no por bienes. Por tanto, aquí, para Gunther Jacobs, le da más importancia a las normas de convivencia social que a los bienes jurídicos propiamente dichos, ¿no? Para Gunther Jacobs, bien jurídico protegido pasa a un segundo plano, porque ya el derecho penal, porque ya el delito castigó, ya mermó, ya hubo un daño, un desquebrajamiento de la vida, de la integridad del agraviado o del patrimonio del agraviado, ¿no? Lo que la pena busca restablecer no es eso, sino es justamente las normas de convivencia, normas sociales, en definitiva. La persona es el destino de las expectativas normativas, según Gunther Jacobs, y como dijimos hace un momento que Gunther Jacobs busca normativizar todo el derecho penal. Esta persona no es un concepto ontológico. Para Gunther Jacobs es un concepto jurídico. Persona es un concepto jurídico titular de derechos y deberes, ¿no? Y con su actuación dirige esas expectativas a otras personas. La persona no es un concepto, por tanto, de la naturaleza, no es un concepto, como decir, de individuo. Individuo es un concepto que está más apegado a la naturaleza, al ser. Para Gunther Jacobs, el individuo ya no es individuo, sino persona, con expectativas, con derechos y con deberes. Es una construcción social. Persona no es igual a decir humano o individuo, ¿verdad? La, para Gunther Jacobs, la teoría de la acción forma parte de la teoría de la imputación y su contenido conceptual no debe partir de la naturaleza, sino de una combinación de derecho penal y realidad social. O sea, para Gunther Jacobs no hay que hacer esa diferenciación entre acción típica, antijurídica y culpable. No, acción forma parte, es un integrante de la teoría del delito. No, no hay una separación entre acción e injusto penal, como lo vamos a ver seguidamente. No, 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 acción es todo. El concepto de acción de Jacobs está referida a una determinada sociedad y no en base a peculiaridades individuales. Dependerá del tipo de sociedad de la que se trate. Injusto y justificación también son conceptos de Gunther Jacobs. El injusto es una acción no tolerable socialmente. Fíjense ustedes, el injusto es una acción no tolerable socialmente, una acción que tiene todos los elementos de las acciones antijurídicas. No, injusto es, como lo dijimos anteriormente, una conducta típica y antijurídica, ¿verdad? Cuando tenemos, según la teoría tripartita, una conducta humana voluntaria, ¿no? Excluyendo supuestos de ausencia de acción, típica porque encuadra en un tipo penal y antijurídica porque no existe una causa de justificación, como por ejemplo la legítima defensa. Dijimos el miércoles pasado, ahí tenemos un injusto. Para Gunther Jacobs, el injusto es una acción no tolerable socialmente. No, tiene que ver con lo social, ¿verdad? Está muy, muy marcada su concepción social en Gunther Jacobs. Fíjense ustedes, injusto es acción no tolerable socialmente, una acción que tiene todos los elementos de las acciones antijurídicas, una acción que tiene elementos de justificación convierte en tolerable, pero cuando hay una causa de justificación, dice Gunther Jacobs, en esa acción la convierte en tolerable y por tanto socialmente soportable. ¿No? Luego, el tipo de injusto o tipo, dice Gunther Jacobs, es el conjunto de los elementos con los cuales se define el comportamiento delictivo independientemente de que concurra una causa de justificación. Bien, y ahora pasamos a la teoría de la acción. La teoría de la acción se estructura en función de las distintas teorías, concepciones del derecho penal que hemos visto hace un momento, ¿no? La concepción, eh, digamos, del causalista, la concepción finalista y finalmente la acción como concepción funcionalista. Acá solamente vamos a hacer un repaso de las teorías que describen la acción, y acá lo vamos a ver. A ver. Ya. Bien, a partir de la acción se estructura la imputación de un delito. O sea, una teoría del delito
una teoría del delito como conducta típica, antijurídica y culpable, necesariamente tiene que pensar con una teoría de la acción, que no necesariamente significa que forme parte de la estructura de la teoría del delito, sino que es la base. Y con decir la base, no me refiero a que es un eslabón más, es un integrante más de la teoría, sino que justamente sirve de, digamos, pirámide, de estructura, de compartimento a partir del cual se va a construir esta teoría tripartita del delito como típica, antijurídica y culpable. Forzosamente, por tanto, tenemos que tener un concepto de acción y a partir de ahí características que debe tener la acción para hacer tal, y por eso es que hablamos de teoría o explicaciones razonables de lo que se debe entender por acción. Si bien la dogmática jurídico-penal se basa en la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, como hemos señalado, es necesario un concepto de acción al que se le agregue estos atributos, estos calificativos. A partir del hombre como ser social y comunicativo, diremos, por tanto, que la acción, y esto es una concepción, un concepto preliminar, es una conducta humana, actividad consciente del medio y de sus condiciones y orientada subjetivamente dentro de la práctica social, ¿no? Una definición bastante básica de lo que podemos entender por acción. Una característica de la conducta humana es justamente su dirigibilidad a una práctica social, lo que significa que toda acción se inserta en un proceso de comunicación. No tiene que ver mucho con la acción. La acción es un proceso de comunicación. Lo que hacemos todos los días, doctores, estamos comunicando con nuestra conducta, con nuestro quehacer diario, siempre buscamos comunicar algo. Por tanto, esa forma de expresión de comunicación se le conoce socialmente como acción. Es una práctica social, práctica cotidiana. Forma parte del proceso de comunicación y es una actividad consciente y voluntaria. Por eso es una acción. Por eso es comportamiento humano voluntario, si no, no existiría acción o comportamiento humano voluntario. Existe acción en delitos dolosos, comportamiento humano voluntario en delitos culposos, ojo, comportamiento humano voluntario. Hay voluntad en los delitos culposos. Cuando uno agarra su coche, maneja y por ahí se le escapa el pedal y hace un retroceso que termina atropellando, no sé, a una mascota o destruyendo una cerca, estás afectando derechos patrimoniales, ¿verdad? Diríamos ahí que no hay acción y por tanto ni siquiera evaluar la tipicidad, antijuridicial y culpabilidad. No, negativo. Ahí sí hay una acción, pero yo no he querido hacerla, pero ha sido voluntaria. El que no lo hayas querido causar ese resultado de afectación, de perjuicio al patrimonio, no quiere decir que no exista ahí una conducta humana voluntaria. Sí hay conducta humana voluntaria, incluso en los delitos culposos, inclusive en los delitos de omisión. ¿No? ¿A partir de qué? ¿A partir de una concepción causalista del derecho penal podemos definir delitos de omisión? No, no se puede. Como hemos indicado en las sesiones anteriores, un delito para la concepción del derecho penal causalista no puede ser, es difícilmente explicado, porque si para una concepción causalista el delito es una nerviación muscular, un comportamiento positivo que tú puedes observar, perceptible por los sentidos, un comportamiento omisivo no es un comportamiento perceptible por los sentidos, no hay inervación muscular en lo absoluto en un delito de omisión y sin embargo hay delito a partir de concepciones, criterios jurídicos, riesgo permitido, riesgo prohibido, criterios como posición de garante, como la del enfermero, como lo hemos señalado, recuerdan ustedes en el miércoles pasado, el enfermero que deja de aplicar la dosis a su paciente y a partir de esa omisión le causa la muerte a su paciente. Diríamos que ahí el enfermero tenía una posición de garante. ¿De garantizar qué? De garantizar un tratamiento adecuado a su paciente para evitar que muera o que tenga lesiones graves. ¿No? Si incumple con esa posición, si violenta estos deberes que forman parte de la posición de garante y a consecuencia de ese incumplimiento de deberes es que fallece su paciente, entonces diremos que ahí hay un delito, hay una conducta omisiva que se le puede atribuir un resultado dañoso que es la muerte del paciente. Entonces diríamos ahí que hay un homicidio doloso porque ha sido con la, o culposo, dependiendo, hay un homicidio doloso cuando ha tenido el enfermero la intención de matar, o culposo cuando por su negligencia propició la muerte de su paciente en comisión por omisión. No, vamos a ver. La acción como límite al poder estatal.
la función política o ideológica. La acción tiene un concepto, la acción tiene un concepto, una función político-ideológica, porque solo el derecho penal está basado en el acto cometido y solo en función del acto cometido este puede ser controlado y limitado democráticamente. Un derecho penal de acto y no de autor. Recuerden ustedes lo que dijimos en la sesión anterior. El derecho penal es un derecho penal de acto, un derecho penal de comportamiento. No se castiga, digamos, el estilo de vida de la persona, ¿no? Sino se castiga la conducta de la persona. Por eso es que los certificados de antecedentes penales negativos no acreditan más que el quantum de la pena que se está solicitando. El decir que un certificado negativo de antecedentes está acreditando irresponsabilidad o que una persona no es responsable penalmente porque es un indicio de presunción de inocencia, no quiere decir mucho. El certificado de antecedentes penales negativo únicamente acredita cuánto de la pena. Función, un concepto de acción también cumple una función de base sustancial donde se pueden asentar las categorías del delito. Claro, el concepto de acción es la base a partir del cual se estructura la teoría del delito. Un concepto de acción cumple una función de enlace o función sistemática. La conducta actúa como instrumento de unión de los elementos de la estructura del delito. También cumple una función de delimitación, es decir, la acción o una teoría de la acción también es un filtro, al igual que lo es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. No es un filtro. Supone que el examen de la acción establece un límite de condiciones para determinar la relevancia de un comportamiento para el derecho penal. La teoría de la acción incluye supuestos de ausencia de conducta. Por ejemplo, una teoría de la acción forzosamente tiene que contener una teoría de los elementos que excluyen la acción, así como la antijuricidad, ¿verdad? Así como la teoría de la tipicidad antijuricidad, ¿no? Una teoría de la tipicidad es una teoría de los elementos que debe contener todo delito. Y la teoría de la antijuricidad es un estudio o una teoría de las circunstancias que, digamos, descartan que una conducta típica sea antijurídica. De la misma manera, en una teoría de la acción también tiene que tener estos elementos que descartan la acción. ¿Cuáles son estos elementos? La fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de inconsciencia. ¿Qué es una fuerza física irresistible? Está contemplada en el artículo, eh, está contemplada en el artículo 20, inciso sexto del Código Penal, que establece, se excluye la responsabilidad al que obra por fuerza física irresistible. Hemos dicho que el artículo 20 del Código Penal es un cajón desastre. El artículo 20, y con el título de causas, y con el título de causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, capítulo tercero, artículo 20, inimputabilidad, fíjense ustedes. Y a partir de ahí, inimputabilidad, dice, está exento de responsabilidad penal. Y a partir de ahí hay hasta 11 supuestos que no necesariamente tienen que ver con la inimputabilidad, ni siquiera con la tipicidad, sino con la tipicidad, con la teoría de la acción, con la antijuridicidad y también con la culpabilidad, ¿no? Entonces, el artículo 20 es un cajón desastre que mezcla todas aquellas situaciones que excluyen de la teoría del delito, por ejemplo, determinados elementos, ¿no? Que excluyen o conducta, o que excluyen la antijuridicidad, o que excluyen la culpabilidad. Al inciso sexto, es un supuesto que excluye conducta, ¿no? Fuerza física es aquel estímulo externo, extraño a la gente, que le genera un movimiento involuntario que proviene del exterior, ya sea por conducta humana o fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, amarrar las manos a un efectivo policial para que no cumpla con su deber, o por ejemplo, cuando una persona está sujeta a una corriente de agua o una corriente de viento, si a consecuencia de eso uno causa o comete un delito, diríamos que ahí no hay una conducta siquiera porque operó una fuerza física irresistible. No cualquier fuerza física califica como irresistible, ¿no? Por lógica consecuencia, atendiendo solamente a la nomenclatura. Para que excluyamos conducta, tiene que existir una fuerza física, pero no cualquier fuerza física, sino una fuerza física, como establece el Código Penal, irresistible, ¿no? Por tanto, habrá conducta cuando hay fuerza física y cuando hay coacción, cuando hay vis compulsiva, ¿no? La fuerza física o la coacción no excluyen la conducta.
no excluyen conducta, no anulan totalmente la voluntad. Por ejemplo, el que actúa bajo amenazas, ¿no? Uno que actúa bajo amenazas está coaccionado, pero está actuando de manera coaccionada o bajo amenazas, pero hay una conducta ahí, ¿no? La fuerza física tiene que ser irresistible, debe ser de tal intensidad que no advirtamos en ese supuesto un comportamiento humano voluntario. Las amenazas, por tanto, no afectan a la acción, sino a la antijuridicidad. Por ejemplo, puede ser una amenaza que permite, que califique como una agresión ilegítima. Recuerden ustedes, la legítima defensa se estudia a nivel de la antijuridicidad, es una causa de justificación de una causa de justificación que excluye no la tipicidad, sino la antijuridicidad o la contrariedad al derecho de una conducta. Si yo, por ejemplo, soy víctima de robo, con arma de fuego, estoy siendo amenazado y yo me defiendo con otra arma que tengo escondida, estoy ejerciendo mi derecho fundamental porque está reconocido en la Constitución, o incluso la de legítima defensa, ¿no? Siempre que existan tres supuestos, tres requisitos, una agresión ilegítima, yo empleé, existe la necesidad racional del medio empleado, una necesidad racional de emplear el arma que tengo yo en mi escondida, y que no haya existido una provocación suficiente. Es decir, que yo no haya provocado y no haya provocado incluso de manera suficiente que me roben. Por tanto, si se cumplen estos tres presupuestos, estoy operando en legítima defensa. Pero esa agresión ilegítima calificaría como una amenaza, como una coacción, pero no se estudia a nivel de la conducta, sino se estudia a nivel de la antijuridicidad. Incluso puede la amenaza o la coacción calificarse o estudiarse al nivel de la culpabilidad. Por ejemplo, el caso que les planteé el miércoles del agente de banco que se apodera de una cantidad de dinero pero está bajo amenaza de terceros, le dan muerte a sus hijos. Un gerente de banco que es secuestrado. Es secuestrado, secuestran a los hijos del gerente de banco y amenazan con matar a los hijos del gerente si el gerente no se apodera de una cantidad de dinero del banco en donde trabaja. Si el gerente comete este robo o hurto o apoderamiento de bienes del banco, estaría actuando bajo amenaza. ¿Hay delito? Sí. ¿Hay conducta humana voluntaria? Por supuesto que la hay. No es una fuerza física irresistible. Hay un comportamiento humano voluntario. ¿Es una conducta típica de robo, hurto o apropiación? Por supuesto que sí, porque encuadra o calza en un tipo penal abstracto. Es decir, hay tipicidad en la conducta. ¿Hay causas que justifiquen la conducta? Sí, seguramente no, ¿no? Pero sí hay causas que excluyen la culpabilidad, ¿no? Si hablamos de culpabilidad con sus tres elementos, la imputabilidad, la conciencia o conocimiento de la antijuridicidad de la conducta y el tercer elemento que es la exigencia de una conducta, de una conducta distinta conforme a derecho, lo cierto es que en el caso planteado del gerente de banco, ahí estaría operando un miedo insuperable que conjuntamente con el estado de necesidad exculpante descartan el que el agente en ese contexto determinado, al agente en ese contexto determinado, el derecho penal le pueda exigir un comportamiento conforme a derecho. El derecho penal no puede exigir heroísmos en las personas, ¿no? A ese gerente de banco no se le puede exigir el derecho penal que soportes la amenaza para que no cometas un delito, no, no permite héroes, no exige héroes. Por tanto, ahí hay una causa que excluye la culpabilidad. El bien insuperable, conjuntamente con el estado, que además del estado de necesidad exculpante, son los dos supuestos que excluyen la culpabilidad. La intensidad de la fuerza debe ser irresistible, como ya le he mencionado, es decir, que no haya ninguna posibilidad del individuo de que pueda manifestar su voluntad. No. Y si no tenemos fuerza física irresistible, artículo 20, o sea, si la fuerza física fuese resistible, ahí aplicaríamos el artículo 21, que es la responsabilidad atenuada. De todos los supuestos del artículo 20, cuando los supuestos, o digamos las causas que excluyen la responsabilidad, que están reguladas en el artículo 20, no se den en todos sus presupuestos, o sea, no se cumplan con todos los presupuestos, por ejemplo, no se cumple con la legítima defensa en todos sus presupuestos, entonces se aplicará el artículo 21, perdón, la responsabilidad atenuada. Dice el artículo 21 que en los casos del artículo 20, cuando no concurran alguno o algunos de los requisitos necesarios
para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal, ¿no? En esos casos, uno responderá penalmente, pero con una responsabilidad atenuada, por debajo del mínimo legal. En el caso o en el ejemplo de la legítima defensa, ¿no? El requisito necesario es la agresión ilegítima. Si yo, digamos, no existía una agresión ilegítima, yo responderé penalmente, pero con una responsabilidad por debajo del mínimo legal. Si yo con el ejercicio de la legítima defensa cometí delito. El otro supuesto que cancela o descarta un comportamiento humano voluntario, una conducta, son los movimientos reflejos. Son los producidos por el estímulo del mundo exterior que son percibidos por los centros motores que lo transmiten, ¿no? Ejemplo, son los de movimientos reflejos, son los movimientos instintivos de defensa, paralizaciones momentáneas por impresión física o psíquica. Son acciones, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? De que alguien le golpea la rodilla a una persona y esta persona con el golpe de rodilla levanta la rodilla como movimiento reflejo, ¿no? Si levantando la rodilla uno lesiona a otro, causa lesiones, entonces esa conducta de lesionar a otro no sería delito porque ni siquiera existiría conducta humana voluntaria. Hay una circunstancia que cancela la conducta, que anula cualquier posibilidad de conducta y es el movimiento reflejo. No son movimientos reflejos, evidentemente, las acciones pasionales o de cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro a mi esposa o me veo en un trance de cortocircuito, por ejemplo, en donde, ya, en el caso de los delitos pasionales, en los delitos o acciones pasionales, en donde uno reacciona, comete delitos por un cortocircuito al advertir, por ejemplo, un engaño, ¿no? Una felonía o una infidelidad, sí hay acción, sí son acciones, hay una intervención de la voluntad, pero a una velocidad tal que el sujeto actuante no tiene la posibilidad de poner en movimiento una reacción en contra. Por tanto, son estudiadas al nivel de la grave alteración de la conciencia. Ahí tendríamos que decir que si hay una conducta humana, bueno, esto según la doctrina, ¿verdad? Pero hay casos que podrían incluso plantearse supuestos distintos, ¿no? Podríamos incluso hablar de anulación de la conducta, pero bien difícil que estas conductas pasionales puedan llegar a anular conducta. Habría conducta típica, habría conducta antijurídica, pero la acción de cortocircuito por crímenes pasionales podría incluso atenuar su responsabilidad atendiendo una grave alteración de la conciencia del artículo 20, numeral 1 del Código Penal. Las reacciones producidas de manera semiautomática, ¿no? Usualmente en el tráfico rodado, en delitos culposos por accidentes de tránsito, muchas veces, digamos, escuchamos las alegaciones de que es imposible que un conductor haya actuado con dolo eventual porque ese movimiento del conductor en el tráfico rodado ocurre en 4, 5, en breves segundos, ¿no? Yo puedo atropellar a alguien en un movimiento de mi coche que puede representarse en segundos. Y sin embargo, advertir y se puede debatir en juicio si esa conducta ha sido realizada de manera culposa y si ha sido realizada o bien de manera culposa o de manera dolosa. De repente yo he actuado con dolo eventual, por ejemplo, al retroceder mi vehículo, luego de reñir con mi pareja o mi esposa, discutir en la casa, salgo de la casa, me subo al coche, mi esposa me sigue, se agarra del timón del conductor donde estoy yo, me dice, para, no te vayas, comienza a golpear, a gritar, de pronto yo con mi esposa asida al coche a la manija, retrocedo y por ahí termino atropellándola, por ejemplo, ¿no? Difícilmente podríamos alegar ahí una conducta culposa, ¿no? Sobre todo si han habido estas condiciones, ese contexto en la conducta del conductor. Podríamos alegar ahí incluso una conducta dolosa, incluso dolo eventual, en el sentido de que que en esa pequeña maniobra de segundos, el conductor pudo haberse representado la posibilidad de causar lesiones o muerte a la persona que está así de la puerta de la manija de la puerta del piloto, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de representarse esa posibilidad de lesiones o muerte, conformarse con el resultado y retroceder o avanzar, ¿no? Por tanto, ahí muchos podrían alegar si es dolo eventual o culpa consciente. Y si nosotros acogemos una conducta dolosa por dolo eventual,
el cuestionamiento sería cómo poder alegar un dolo eventual en una conducta, una maniobra de un conductor que ha durado escasos segundos. Pues bien, la doctrina ha indicado que estas reacciones, como por ejemplo manejos del conductor, son conocidas como reacciones producidas de manera semiautomática. Hay inicialmente un proceso de formación de la voluntad que con el tiempo se ubica en el subconsciente mediante larga práctica. Es una acción petrificada que no necesita ser dirigida por la conciencia actual del actuar, pero que sigue siendo una conducta dominable. Por ejemplo, el movimiento del conductor que le he mencionado. Los movimientos en tráfico rodado duran pocos segundos y sin embargo eso no descarta una conducta humana voluntaria y tampoco descartaría incluso una conducta en dolo o con dolo eventual, ¿no? Los estados de inconsciencia. El tercer supuesto que descarta una conducta es un estado de inconsciencia, ¿no? Son casos en donde hay una total ausencia de funciones mentales superiores del hombre, por ejemplo, cuando hay sueño profundo, pero es un sueño profundo en el sentido de que se puede advertir en el caso en concreto que el tipo no está actuando de manera consciente y voluntaria, sino está actuando con sueño, con hipnotismo, pueden ser estados de epilepsia, sueños profundos producidos por narcóticos. Y también aquí hay que analizar la tabla de alcoholemia de la ley 27753. En el año 2002 se estableció una tabla de alcoholemia para establecer, digamos, esto es de manera bastante abstracta, ¿verdad? Que cuando una persona tiene de 0,1 a 0,5 gramos de alcohol en sangre, se establecía que aquí no existían síntomas o signos clínicos, pero las pruebas psicométricas muestran una prolongación en los tiempos de respuesta. O sea, con esta ley, esta tabla de alcoholemia, se comenzó a alegar que si el imputado presentaba alcohol en sangre superior, por ejemplo, a 1,5 o 2,5, estaban empezando a alegar, digamos, inimputabilidad por grave alteración de la conciencia, la embriaguez absoluta, ¿no? Descarta cualquier tipo de conducta o incluso excluye la culpabilidad. Pues bien, eh, según la casación 2064-2019 Huancavelica, que hay que revisarla, la Corte Suprema ha señalado que la embriaguez absoluta sin total disminución de la voluntad, la embriaguez absoluta sin eh, total disminución de la voluntad, atendiendo a su declaración y comportamiento, funciona como una eximente incompleta. Es decir, a pesar de que tengamos una embriaguez absoluta, es posible que tengamos un comportamiento humano voluntario. Es posible que tengamos un comportamiento humano voluntario, pero a nivel, digamos, pero conducta típica antijurídica, pero no culpable atendiendo justamente esta circunstancia, ¿no? Una eximente incompleta del artículo 21. Hay la Corte Suprema en este punto, si ustedes pueden revisar, hay bastante jurisprudencia en el sentido de que el hecho de que una persona comete un delito en estado de embriaguez o, digamos, con toxicidad en la sangre a consecuencia de la droga, eso no descarta de plano responsabilidad penal. No, no la descarta, no, sino que en algunos supuestos incluso puede responder penalmente porque a pesar de la ingesta de alcohol y de drogas, el sujeto, el agente era consciente del delito que estaba realizando, ¿no? Por ejemplo, tenemos declaraciones, tenemos testimoniales, incluso el imputado comienza a relatar, sí, ingerí alcohol, una caja con mis amigos, una botella, una caja de Pilsen, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Sin embargo, comienza a relatar qué pasó. Y a las preguntas de la policía comienza a relatar, a hacer un relato hasta pormenorizado del hecho que se le está incriminando, ¿no? En algunas pausas, en algunas partes dirá, pues me olvidé, no recuerdo ahí, pero luego sí recuerdo el detalle, luego me olvidé, pero luego sí recuerdo, o sea, esas circunstancias dan a entender de que efectivamente él era consciente, ¿no? A pesar de la ingesta de alcohol. Por otro lado, por otro lado, eh, en estos supuestos, aquellas personas que se colocan intencionalmente en un estado de inconsciencia para delinquir y luego alegar justamente ese estado de inconsciencia para, digamos, salvar su responsabilidad. Es común que los delincuentes, los atracadores, los que cometen robos, los sicarios, las personas asociadas al tráfico ilícito de drogas, eh, cometan el delito con ingesta de alcohol o de drogas para alegar al momento de la captura, yo estaba con el alcohol, no me di cuenta de lo que hacía, o yo tenía ingesta de drogas, no recuerdo lo que hice, no recuerdo, no
no soy consciente de lo que hice, ¿no? Sin embargo, estas circunstancias se pueden fácilmente salvar a través de esta teoría de la actio libere in causa, en el sentido de que el sujeto, el delincuente, por lo general, de manera deliberada, comete el delito en estado de ebriedad para que, en caso lo atrapen, pueda alegar ese estado de inconsciencia, de ebriedad a su favor, ¿no? Y esto no es así. Ahora vamos a analizar rápidamente los conceptos, el concepto causal de acción, el concepto final, personal, a partir de las teorías del derecho penal que le hemos analizado el día miércoles, ¿no? Para un concepto causal de acción, partiendo de von List a fines del siglo XIX y siguiendo el positivismo científico, entendía la acción como, y esto ya lo dijimos, un movimiento corporal voluntario que causa o provoca un resultado y ambos en relación de causa y efecto, ¿verdad? Es decir, entre la conducta y el resultado no hay más que una causa y un efecto al igual o a la par que las ciencias de la naturaleza. ¿No? Hay una relación de causalidad entre el comportamiento del sujeto y el resultado, por ejemplo, muerte. La causa sería el disparo del sujeto y el resultado sería la muerte del agraviado, la muerte del enemigo, ¿no? Perdón. Para el concepto causal de acción, la omisión, ¿cómo se explicaría? Es una manifestación, dice von List, de la voluntad de no ejecutar un movimiento corporal que debería haberse realizado y que fuera realizable, ¿no? Este concepto de delito de omisión o de conducta omisiva por parte de von List no llega a alcanzar del todo si estamos hablando de de una concepción causalista del delito y causalista de la acción. Benning señalaba que la conducta es un suceso causal y la voluntad es capacidad de enervación muscular, ¿no? Esta concepción causalista de la acción ya lo habíamos señalado, la acción es un comportamiento humano voluntario, pero el contenido de la voluntad no se estudia, no se entiende, no se estudia el contenido de la voluntad, si hay dolo o culpa, no. Básicamente la conducta es un comportamiento humano voluntario, un comportamiento ontológico, perceptible por los sentidos, una enervación o movimiento muscular. ¿No? A diferencia de la concepción causal de acción, tenemos una concepción final de acción en el sentido de que si la concepción causal de la acción era un comportamiento humano voluntario, esto también ya lo hemos señalado, el concepto final de acción es un comportamiento humano voluntario destinado a un fin. Es decir, la voluntad tiene un contenido de finalidad, ¿no? La voluntad trae consigo una finalidad que persigue el agente. La acción humana, por tanto, para esta concepción final de la acción es el ejercicio de una acción final. La acción es un acontecer final y no solamente causal. El hombre, gracias a su saber causal, puede prever las consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad a la consecución de estos fines, ¿no? Dice esta concepción que la acción final es una actividad dirigida conscientemente en función del fin, mientras que el acontecer causal, ¿no? Una acción según el causalismo naturalista o relativo, no está dirigido en función de un fin, sino que es el resultante causal, es la resultante causal de la constelación de causas existentes en cada momento, ¿no? La acción, por tanto, a pesar de esto, la acción según la concepción final de la acción, y diría yo una concepción finalista del derecho penal, sigue siendo un concepto pretípico, es decir, que está por fuera de la teoría tripartita del delito. Es un concepto ontológico, sigue siendo ontológico con el finalismo. Vamos a pasar esto para entrar a una concepción social de la acción. Para Smith presenta un intento de depurar la excesiva influencia del naturalismo, del causalismo, no del positivismo en un concepto de acción y señala que al derecho penal le interesan las acciones, pero en su sentido social. Es decir, una acción es un comportamiento con relevancia social. Si no tiene relevancia social, no es una acción. Esta concepción normativa tiene que ser normativas, doctores, porque estamos hablando de un contexto social aleja a la acción de las concepciones ontológicas, no estamos hablando del causalismo finalismo, remitiéndose a las normas y usos sociales para delimitar lo que tiene relevancia social de lo que no la tiene. Solo lo socialmente relevante viene a ser jurídicamente relevante y si se carece de entrada de dicha cualidad, debe descartarse la acción. Es decir,
Una acción es un comportamiento humano socialmente relevante. Ahí donde el comportamiento humano no tiene relevancia social, no hay acción. Hay autores que desarrollan esta concepción y las críticas que se han dado es que no se brinda un concepto preciso de lo que debe entenderse por relevancia social. Hay una inutilidad del concepto porque ya incluye una valoración del contenido social del hecho, es decir, su conformidad o no con la normativa social. No se aprecia su función de enlace entre acción con el tipo penal. Son, bueno, algunas críticas muy dogmáticas sobre este concepto social de acción. También hay un concepto negativo de acción con la finalidad de poder, digamos, cubrir un concepto de acción positivo y negativo, es decir, un concepto de acción que incluya comportamiento positivo, enervación muscular y también comportamiento omisivo, es decir, un no hacer. Para Krauss, por ejemplo, al autor se le imputa un resultado si no lo ha evitado, aunque podía evitarlo y el derecho se lo exigía, ¿no? Aquí estamos hablando ya, empezamos a hablar de un concepto de acción, digamos, entrando en los delitos de omisión, ¿no? Y sobre todo en los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, en donde la gente actúa como una posición de garante, ¿no? Hesberg, por ejemplo, señala que la acción es no evitar lo evitable en posición de garante. Este autor exige una posición de garante en el sentido de responsabilidad especial del autor que solo se le requiere a determinadas personas, ¿no? Tanto para delitos omisivos como para delitos comisivos. Entonces aquí, con esta concepción negativa de la acción, estos autores intentan dar un concepto de acción que cubra también un comportamiento omisivo. Ahí donde no hay enervación muscular, tiene que haber un concepto de acción que incluye estos comportamientos omisivos y parten a partir de la evitabilidad y, como ustedes lo han visto, de la posición de garante del individuo. Y finalmente pasamos a entrar a una concepción funcional de la acción. Esto es ya casi una repetición del funcionalismo extremo de Jacobs. Para Jacobs, la acción es una causación del resultado individualmente evitable. La acción es causación imputable que incluye a la antijuricidad y a la culpabilidad, ¿no? La acción solo puede configurarse si se tiene en cuenta el significado global del delito. Para Gunther Jacobs, en esencia, él no distingue básicamente acción, antijuricidad, culpabilidad, lo engloba todo, ¿no? Él lo engloba todo en un concepto global, en un concepto unicomprensivo de delito, ¿no? Acción, por ejemplo, para Gunther Jacobs es la causación evitable del resultado y la omisión es no evitar un resultado, siendo evitable, ¿no? Para Jacobs, la conducta es la evitabilidad de una diferencia de resultado. Y finalmente, un concepto personal de acción o un concepto a partir de Klaus Roxin que representa un funcionalismo moderado, lo dijimos. Para Klaus Roxin, la acción es la manifestación de la personalidad que implica una serie de aspectos fácticos y normativos y que requiere determinadas valoraciones que provienen del contexto social donde se ejecuta la acción. Mientras los pensamientos e impulsos, dice Roxin, de la voluntad permanecen encerrados en lo interno y no se ponen en relación con los sucesos del mundo exterior, el pensamiento es interno, dice Roxin, no son manifestaciones de la personalidad porque la acción es una manifestación de la personalidad en el mundo externo, en aspecto fáctico y normativo. Es lo que dice en esencia Klaus Roxin. Para este autor, los planteamientos anteriores, dice Roxin, han limitado la acción a datos eminentemente naturalísticos, a datos de la voluntad o de la corporalidad, a formas de aparición especialmente marcadas o sobrecargándola de valoraciones como lo social, lo evitable. El concepto de acción, dice Klaus Rosin, no escapa a estas valoraciones. Por ejemplo, en la omisión solo se da una manifestación de voluntad si la misma omisión atenta contra una expectativa de acción. Por lo general, las expectativas están socialmente fundadas, separables de la valoración jurídica, pero en ocasiones algunas expectativas solo se fundamentan a través de un precepto jurídico. Aquí habla sobre la posición de garante, las expectativas normativas que están dentro de una norma jurídica, un precepto jurídico. Por ejemplo, los padres tienen posición de garante respecto de los hijos, de sus hijos menores de edad. ¿Y dónde está el contenido de esa posición de garante? En una norma jurídica en el Código Civil, en la parte de familia, por ejemplo, o en el Código de los Niños y Adolescentes. Bien, esas son las concepciones de la acción y finalmente ya para culminar brevemente vamos a analizar la teoría del tipo penal.
teoría del tipo penal. El tipo penal es una descripción concreta de una conducta prohibida hecha por el legislador, ¿no? A diferencia de la tipicidad, el tipo penal es un concepto puramente conceptual, lo dijimos, y la tipicidad es el resultado del juicio de tipicidad, es decir, la verificación de que una conducta en concreto encuadra en lo descrito en el tipo penal, ¿no? No solamente es un proceso formal la tipicidad, sino también es un proceso valorativo. Hay que valorar si una conducta concreta que se está analizando encuadra en un tipo penal abstracto, en un tipo penal determinado. Es típica la conducta que presenta las características específicas de tipicidad y atípica la que no la representa. Si una conducta encuadra en los elementos descriptivos del tipo de robo agravado, será una conducta típica de robo agravado. Por ahí de repente falta un elemento del tipo penal de robo agravado y por tanto ahí no diremos que hay una conducta humana voluntaria, pero esa conducta, porque le falta un elemento del robo agravado, por ejemplo, la violencia o grave amenaza, entonces no será una conducta típicamente de robo agravado. Será cualquier otra conducta típica, pero no de robo agravado, porque no cumple todas las características específicas de ese tipo penal en concreto, ¿no? Las funciones del tipo penal. Este concepto de tipicidad y tipo penal tiene funciones, evidentemente que sí. Recuerden ustedes con Ernest Belling, él es el que introduce el concepto de tipo y tipicidad en el año 1906 aproximadamente, y con Ernest Belling se conforma la teoría tripartita en delito, ¿no? La teoría tripartita o teoría también llamada List-Belling, ¿no? El delito como conducta humana típica, antijurídica y culpable, ¿no? Según la concepción del, repito, del causalismo, porque esta teoría tripartita surge primero desde una concepción causalista, ¿no? Pero con Ernest Belling surge esta concepción del tipo y la tipicidad. Y tiene funciones, es importante. Es importante el tipo porque cumple una función indiciaria, ¿no? Que una conducta calce en un tipo penal determinado es un indicio de que esa conducta puede ser contraria a derecho. No se descarta, por ejemplo, una legítima defensa, pero la tipicidad es un indicio de antijuridicidad, ¿no? ¿Cumple una función fundamentadora de la teoría del delito? Por supuesto que sí. La tipicidad es fundamento del delito, es un estamento, es un compartimento de la teoría del delito, pero no forma parte de la teoría de la acción. Sin la tipicidad, la acción solo sería una mera conducta no valorada como punible por el legislador. ¿Cumple una función seleccionadora? Por supuesto, porque no todas las conductas son típicas, sino solamente aquellas conductas que calzan en las características o elementos de un tipo penal concreto, ¿no? Y cumple también una función garantizadora porque permite a un ciudadano un conocimiento seguro en cuanto al límite entre lo que es delito y lo que no lo es, lo que es típico y lo que no es típico, lo que calza, lo que regula un tipo penal concreto en el Código Penal de lo que no lo regula, entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? También cumple una función de motivación e instrucción para toda la sociedad. El destinatario de la norma penal conoce qué conducta, acción u omisión está prohibida, de cuya realización debe abstenerse. Cumple también el tipo y la tipicidad una función sistematizadora, ¿no? El tipo penal abarca todos los elementos, todos los elementos que debe tener una conducta humana concreta para, por ejemplo, calificar como robo simple, para calificar como robo agravado, tenemos los elementos del tipo de robo simple, tenemos los elementos del tipo de robo agravado, tenemos los elementos de cada una de las agravantes, ¿no? De las agravantes del robo agravado, súper agravado y extra agravado, con las agravantes con causa de muerte o lesiones graves, por ejemplo, ¿no? Pues bien, el tipo penal cumple una función sistematizadora. ¿Por qué? Porque representa las características que debe tener toda conducta humana para que calce en un tipo penal concreto. La conducta típica es antinormativa porque entra en contradicción con la norma que subyace al tipo penal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si A mata a B, A realiza el tipo penal del artículo 106. Y a partir de aquí es que se dice, ¿no? Que el delincuente cuando comete un homicidio, cuando comete un robo, el delincuente no está infraccionando ninguna norma jurídico penal, no está incumpliendo ninguna norma jurídico penal. El delincuente con su conducta delictiva está cumpliendo el código penal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está incumpliendo? ¿Qué es lo que está infraccionando? La norma que subyace al tipo penal de homicidio.
Hay una norma que subyace al tipo penal de homicidio del artículo 106. El artículo 106 señala que el que mata a otro. Si yo mato a mi enemigo, estoy cumpliendo con esa norma preceptiva, ese mandato, esa norma preceptiva que dice el que mata a B, el que mata a otro, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Perfecto. El delincuente, el homicida, está cumpliendo con esta norma del artículo 106, pero está violentando una norma que subyace al artículo 106. Esa es la norma que subyace al artículo 106, es una norma prohibitiva de no matar, de no matar. Por tanto, una conducta típica es una conducta contraria a derecho. ¿Por qué se dice que es una conducta típica contraria a derecho? Porque está violentando esa norma que subyace al tipo penal, que es una norma en esencia o por lo general prohibitiva, que indica que uno no debe matar, uno no debe lesionar, uno no debe robar, por tanto, uno no debe ir en contra del ordenamiento jurídico. Se dice, por tanto, que la antijuridicidad es una contrariedad al derecho de esa conducta. Una conducta típica es antijurídica cuando es contraria al derecho, cuando vulnera una norma que subyace al tipo penal, ya sea norma prohibitiva o norma preceptiva. La tipicidad, por tanto, es solo indicio de que, o una presunción de antijuridicidad, ¿no? Ahora, el proceso para formar por parte del legislador una conducta, un tipo penal, es un proceso que primero parte por la definición de qué es lo que queremos proteger con el tipo penal, con el tipo que estamos creando, ¿no? O con el tipo que estamos modificando. A partir de ahí tenemos que advertir cuál es la norma de conducta que se está violentando y finalmente el tipo penal concreto, ¿no? Si, por ejemplo, queremos eh, combatir la criminalidad, el sicariato, tenemos que crear un tipo penal de sicariato. A partir de ahí, primero vamos a analizar qué es lo que queremos proteger. La vida, porque estamos viendo que hay mucha gente que es asesinada por encargo o mediante sicarios. Protegemos, por tanto, el bien jurídico protegido, la vida. ¿Cuál es la norma que se está violentando? La norma de conducta, la expectativa normativa, la norma social, como ustedes quieran llamarla, que se violenta con con la muerte o el asesinato. Son normas prohibitivas de no matar, no privar a otro de su libertad, no robar, no prestar alimentos, etcétera. En este caso, el sicariato, no matar, no matar con determinado ensañamiento o no matar por encargo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tenemos bien en claro el bien jurídico protegido y tenemos bien en claro la norma de conducta, pasamos a ya perfilar el tipo penal que va a servir para, digamos, castigar una infracción de la norma de conducta que va a subyacer al tipo penal. Por ejemplo, el que mata a otro, el que priva a otro de su libertad, el que se apodera del bien ajeno, entre otros. Ese es el camino que se sigue para la formación de un tipo penal por lo general. Es el camino que sigue el legislador jurídico penal. Ahora, la tipicidad tiene dos niveles, ¿no? Hemos dicho que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, y al nivel de la tipicidad, cuando una conducta encuadra en un tipo penal, ese encuadramiento en un tipo penal tiene que encuadrar no solamente en el tipo objetivo, sino también en el tipo subjetivo. ¿Qué es el tipo objetivo? Comprende la imputación al hecho y el resultado, ¿no? Si la conducta que estamos analizando en la realidad encuadra en el tipo penal de homicidio, por ejemplo, estaríamos hablando que esa conducta a esa conducta se le puede atribuir, esa conducta corresponde a una imputación, corresponde a hacerle una atribución, una computación, una imputación de hecho y una imputación del resultado cometido por esa conducta. Por ejemplo, si yo disparo a una persona y la mato, ese resultado se puede atribuir a mi conducta, porque la conducta ha sido riesgosa y el resultado es justamente la realización de ese riesgo, ¿no? Tipo objetivo. Y además, primero y luego de analizar el tipo objetivo, se va a analizar el tipo subjetivo, que comprende el estudio de la teoría del dolo, ¿no? Tanto y la teoría de los elementos subjetivos distintos del dolo. Hay determinados delitos que exigen no solamente el dolo en el sujeto, sino también una especial intención, ¿no? Por ejemplo, especial intención en los delitos digamos, de tocamientos indebidos a una persona. Un médico puede tocar a una persona, no a su paciente, pero ese delito de tocamientos indebidos exige un elemento distinto, especial. Por ejemplo, en el delito del artículo 296, segundo párrafo del Código Penal, en los delitos de
tráfico ilícito de drogas, posesión con fines de tráfico. Esa posesión de drogas con fines de tráfico es un tipo penal doloso, pero con una especial intención. El sujeto posee las drogas con una finalidad especial de traficarlas o de comercializarlas, ¿no? Ahí tenemos un elemento subjetivo distinto, del dolo, ¿no? Al igual que el feminicidio, recuerden ustedes, el delito de feminicidio tiene un acuerdo plenario, el 1-2016, que regula un elemento subjetivo distinto del dolo, de matar a una mujer, por el solo hecho de ser mujer. Este acuerdo plenario 1-2016 ayuda un poco a clarificar un tipo que por demás está bien cuestionado, ¿no? Por su, digamos, atentatorio de un principio de igualdad, el feminicidio, ¿no? ¿Por qué una persona tiene que recibir una pena mayor cuando mata a una mujer que cuando mata a un hombre? Pero sin embargo, el Acuerdo Plenario 1-2016 ayuda un poco a entender ¿no? Cómo se puede acreditar este elemento subjetivo distinto del dolo, en atención al contexto de la muerte de la mujer. Tienen que evidenciar discriminación, tienen que evidenciarse cierta minusvaloración, cierta subordinación, ¿no? Pero, por ejemplo, ese elemento de matar a una mujer por el solo hecho de serlo es un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿no? También el tipo subjetivo entra dentro del análisis del tipo penal. Y los elementos estructurales del tipo penal que lo veremos en las sesiones de las próximas semanas es, por ejemplo, el estudio de los sujetos activo y pasivo, la conducta con los verbos rectores y medios comisivos, los elementos descriptivos y normativos de un tipo penal concreto, el objeto de la acción y finalmente la imputación objetiva. En la imputación objetiva se estudia no solamente la causalidad, que es un rezago del causalismo naturalista y valorativo, sino además, primero la causalidad y en segundo plano, la imputación objetiva propiamente dicha, ¿no? En un funcionalismo moderado, con estudios del riesgo permitido, la conducta debe evidenciar un riesgo permitido y si este riesgo permitido supera el marco de lo permitido para entrar en el ámbito de lo prohibido, recién ahí hablaremos de una conducta riesgosa y una conducta penalmente relevante, ¿no? Bien, estos son los elementos estructurales del tipo penal, tipo objetivo, que lo veremos en la sesión en la próxima semana y hasta ahí hemos culminado con esta sesión de viernes, doctores. Le agradezco la paciencia del doctor Henry Ventura de la plataforma y quedo a las preguntas, si es que hay alguna pregunta para poder iniciar un diálogo y poder discutirla. Gracias. Muchas gracias, doctor Roy. Doctores, buenas noches nuevamente. Quisiera saber si desean hacer una consulta al ponente. Buenas noches, doctor, señor Henry. ¿Me Doctor Roy, escucha? bienvenido. Buenas noches. Una preguntita nada más, doctor. Así como ha ido evolucionando la teoría del delito, como hemos visto, con distintas corrientes, ¿no? Desde el causalismo naturalista hasta el funcionalismo extremo. Quisiera saber si en la actualidad se está estructurando o está surgiendo alguna nueva corriente sobre este tema, ¿no? De la teoría del delito. Y si no es así, si considera usted que sería necesaria una nueva corriente o una revisión de repente del funcionalismo de acuerdo a las nuevas circunstancias de la sociedad. Bueno, de lo que he podido leer, no digamos, estos autores del ámbito jurídico penal no advierten un desarrollo más allá de la teoría tripartita, ¿no? Ese estudio de la temática jurídico penal, ¿no? Que nos ha entregado esta teoría tripartita del delito ha llegado hasta ahí. Actualmente sí hay autores, por ejemplo, profesores catedráticos de la Universidad Católica, por ejemplo, algunos son exponentes de una teoría bipartita, no sé si usted lo ha escuchado, ¿no? En donde tipicidad y antijuricidad se estudian en un solo estamento, un tipo conglobante, y luego vendría la culpabilidad, ¿no? Exponentes, hay muchos que hablan sobre una teoría bipartita, ya no tripartita del delito, sino bipartita, pero hasta el momento la doctrina y la jurisprudencia del Perú, que es lo más importante porque nos basamos en eso para resolver nuestros casos, entiende que la teoría del tipo es una teoría que primero tiene como base una conducta humana voluntaria y a partir de ahí tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica, tiene que ser culpable y en determinados supuestos y en determinados delitos tiene que cumplir supuestos o requisitos de punibilidad. Recuerden ustedes lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Solamente para determinados supuestos, esa conducta exige que también cumpla un presupuesto de punibilidad, ¿no? Pero, doctor, hasta el momento, hasta ahí nos hemos quedado.
ahí nos hemos quedado. El análisis más que todo ahora de la doctrina es básicamente, como le he mencionado, cómo atacar la criminalidad organizada, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, sobre todo últimamente, ¿no? El análisis doctrinario está en función de cómo hacer para atacar y para combatir una criminalidad que representa o va en contra de todo lo que estamos estudiando actualmente, ¿no? Hasta aquí estamos haciendo una introducción al derecho penal como un derecho penal individual, ¿no? Donde, por ejemplo, no responden las personas que ejecutan conductas neutrales, no responden las personas jurídicas, o el delito es ocasional, es un delito de violento, a diferencia de la criminalidad organizada, en donde es todo lo contrario, ¿no? En donde incluso no habrían conductas neutrales de abogados ni contadores, ni, por ejemplo, de administradores, ¿no? Todos se prestarían para cometer este delito, en donde existiría un injusto de la persona jurídica. Actualmente se está discutiendo eh, introducir en la parte general del Código Penal una teoría de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, en donde, en el entendido de que ese mentado delito de organización criminal o delito de pertenencia a una asociación ilícita del artículo 317 no es en concreto un delito específico como como delito patrimonial, como delito de homicidio, como robo o apropiación. No, no, esa, esa es una forma especial de cometer cualquier delito. Es una forma, la criminalidad organizada es una forma, no es un delito concreto, específico, autónomo, no, es una forma especial de cometer cualquier delito. Por tanto, una criminalidad organizada puede cometer cualquier delito de la parte especial del Código Penal o leyes especiales. Por tanto, debería existir una parte general del Código Penal, una cápite que, digamos, regule esta forma de cometer delitos en criminalidad organizada, incluso incorporando responsabilidad penal de las personas jurídicas también. Actualmente ese es el análisis del debate, lo que yo puedo advertir de la revisión de estas lecturas, de los cursos en los que he llevado y conversaciones que he tenido con mis colegas, que efectivamente ese es lo primordial actualmente, ¿no? Cómo combatir una criminalidad que se está, a día a día se está proliferando, ¿verdad? Y está cubriendo todo prácticamente, toda la institución peruana, ¿no? No sé si está claro. Muchas gracias, doctor. No Gracias, sé si, doctor Rui, por su si participación. podría hacer una... Sí, bueno, si no hay alguien más que quiera hacer una pregunta, quisiera hacer una más. Sí, Si es que no hay nadie más que vaya a participar. sí. Gracias, doctor Rui, por su participación. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, Bueno, doctor entonces, Rui. si no hay nadie más, como le decía, gente, si no hay nadie más, una última inquietud nada Sí, más. sí, doctor Rui, sí. Continúe, por favor. Doctor, ha habido un caso, no nacional, sino que se ha producido en España hace poco. Un señor que se apellida Lomas, me parece que era un librero, no sé si ha escuchado. Eh, lo condenaron a 6 años de prisión, 6 o 7 años de prisión efectiva por haber dado muerte a un sujeto que ingresó a su domicilio. Bueno, y él por defender su domicilio, él lo mató, ¿no? Era un ladrón, creo que era un inmigrante, además con antecedentes, en fin. Yo no he podido conseguir la sentencia, o sea, sería interesante leerla porque se ve que hay todo un movimiento social contrario a la condena, ¿no? De este señor, en el entendido de que estaba defendiendo su caso. Y también probablemente la vida, ¿no? De su familia y del mismo. Pero no sé si sería posible de repente, con base en todo lo que estamos viendo sobre la teoría del delito y, y tratando de imaginarnos que ese caso hubiera sucedido aquí en el Perú, de acuerdo a las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico, hacer algún comentario de repente en una próxima sesión Claro, sobre, ¿no? Sobre esa sí, sentencia, ¿no? Cómo se sí, debería por tratar el supuesto. caso. Por supuesto, no tengo conocimiento en concreto del contenido del caso, de la sentencia, pero lo podemos buscar y lo podemos analizar Sí, conjuntamente con todos yo ustedes. le dije un Podemos poco, revisar un esa respaldo. sentencia y ver cómo se resolvería, ¿no? En el nivel de qué. Entiendo que es por ahí de repente quizás es una legítima defensa imperfecta, que no se ha podido, que no ha cubierto todos los supuestos, no ha habido una agresión ilegítima, de repente, pero ahí no se cumple un requisito de la necesidad racional del medio empleado,
o ha habido una, digamos, no cumple con el tercer requisito de la legítima defensa, ha habido una provocación por parte de la supuestamente persona ofendida o agredida, pero sería cuestión de analizarlo. Claro, por supuesto, vamos a ubicar la sentencia, la revisamos y la podemos discutir en las siguientes sesiones. Encantado, Ajá. por supuesto. Ojalá, doctor. Pedro Lomas me parece que se llama el señor que fue sentenciado. Ocurrió en España hace poco. Pero bueno, Claro, muchas correcto, lo gracias. vamos a ubicar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, doctores, gracias a ustedes por la atención. Listo, doctor Rubén. Si no hay más preguntas, entonces daremos por finalizar la sesión de hoy. Doctores, muchas gracias por su participación, por su tiempo, por su paciencia. Doctor Rubén, muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Culminamos la sesión de hoy. Hasta el próximo lunes. Gracias, hasta el Hasta el próximo lunes a próximo todos. lunes. Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de semana a todos, doctores. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.